¿Has sentido que todo estaba perdido? ¿Que el dolor y la tragedia han destruido toda esperanza? Así se sintieron Adán y Eva después de perder a Abel y ver a su hijo Caín vagar maldito en la tierra. ¿Qué haría Dios ante esta devastación? La respuesta llegó en la forma de un niño. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Su nombre significaba sustituto. No solo fue un consuelo para sus padres, sino un recordatorio de que Dios aún tenía un propósito para su descendencia. Set nació en un mundo marcado por la maldición del pecado, donde la tierra ya no daba fruto fácilmente y la presencia de Dios parecía lejana. Desde pequeño, Set escuchó sobre el Edén, ese jardín perfecto que sus padres habían perdido. Aprendió que Dios había caminado con el hombre, pero la desobediencia los había apartado. Sus manos tocaron la tierra seca que su padre trabajaba con esfuerzo. Sus ojos vieron los espinos y el sudor en el rostro de Adán mientras labraba el suelo. La historia de su familia estaba manchada de sangre. La ausencia de Abel era un vacío doloroso en el corazón de Eva. Y el nombre de Caín, su hermano mayor, era un recuerdo de una elección trágica, matar en lugar de amar. Mientras Caín construía ciudades y levantaba descendencia lejos de Dios, Set creció con una enseñanza diferente. Su vida tenía un propósito mayor. Cuando llegó a la adolescencia, comprendió algo profundo. Él no tenía el poder de cambiar lo que sus padres habían hecho ni la muerte de su hermano, pero sí podía decidir cómo vivir. El tiempo pasó y Set dejó de ser un niño. Su adolescencia estuvo marcada por un mundo en conflicto. A su alrededor, la tierra era dura. Los hombres trabajaban con sudor y el eco del pecado resonaba en cada generación. Pero Set no era como los demás. Desde pequeño, escuchó de su padre sobre la perfección perdida, sobre cómo Dios caminaba con los hombres en el Edén, sobre la desobediencia que lo cambió todo, y sobre la promesa de un Redentor que algún día restauraría lo que se había perdido. Génesis 3:15. No era un joven como los descendientes de Caín, que construían ciudades, creaban instrumentos de guerra y llenaban la tierra de violencia. Génesis 4:16-22. Set tenía una elección: seguir el camino de su hermano Caín o buscar el rostro de Dios. Cada día veía la diferencia entre las dos líneas de descendencia. Los hijos de Caín se enorgullecían de su autosuficiencia. No necesitaban a Dios. Sus ciudades crecían, su tecnología avanzaba, pero su corrupción aumentaba. Mataban sin temor, tomaban lo que querían y hacían lo que les placía. En medio de este caos, Set se mantuvo firme. En su adolescencia, descubrió algo poderoso. La comunión con Dios era posible. Mientras otros se alejaban, él comenzó a buscar a Jehová. Se apartó de los caminos torcidos, se negó a seguir la cultura de Caín y eligió caminar en integridad. No era fácil. El mundo lo veía como un extraño. ¿Por qué no vives como los demás?, le decían. ¿Por qué no tomas lo que quieres? ¿Por qué no sigues nuestros caminos? Pero Set tenía algo que los demás no entendían: esperanza. Los descendientes de Caín se enorgullecían de sus logros, pero vivían con miedo. Temían a otros hombres, temían perder lo que habían construido, temían la muerte. Set no tenía miedo, sabía que había algo más grande que este mundo caído. Set marcó una diferencia en su generación. Su descendencia se apartó del camino de Caín y se convirtió en la línea que traería salvación al mundo. A medida que Set se hacía hombre, el mundo a su alrededor se corrompía aún más. Los descendientes de Caín prosperaban en sus caminos, pero su arrogancia crecía, la violencia aumentaba, la maldad se extendía y los hombres se enorgullecían de sus propias obras. No necesitaban a Dios. Set entendió que su generación tenía que tomar una decisión. ¿Seguirían el camino de la autosuficiencia o buscarían a su Creador? Él tomó una elección clara. No se dejaría arrastrar por el mundo caído. A diferencia de los descendientes de Caín,
que buscaban fortaleza en sí mismos, Set encontró su fuerza en Dios. Su vida se convirtió en un testimonio de que aún era posible caminar con el Señor en un mundo que lo rechazaba. Set, ahora un hombre maduro, entendía su propósito en la historia. Sabía que Dios lo había levantado para restaurar lo que Caín había destruido. Mientras las ciudades de los descendientes de Caín se expandían en violencia y arrogancia, Set caminaba en la presencia de Dios. El tiempo pasó y Dios puso en su camino a una mujer. No hay muchos detalles en la Biblia sobre su esposa, pero podemos inferir que era alguien con un corazón dispuesto a seguir a Dios en medio de una generación corrupta. El linaje de Set no era como el de Caín. No estaba marcado por la rebeldía, sino por la adoración. No estaba basado en la autosuficiencia, sino en la dependencia de Dios. Cuando su esposa quedó embarazada, Set sintió el peso de la responsabilidad. Sabía que este hijo no solo sería suyo, sino parte de la historia divina. Y cuando su hijo nació, lo llamó Enos, cuyo nombre significa hombre frágil, mortal. Ese nombre no fue casualidad. Set había entendido algo que la línea de Caín había ignorado. Los hombres son frágiles sin Dios. Con el nacimiento de Enos, un despertar espiritual ocurrió en la tierra. Por primera vez en la historia, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No solo lo conocían, sino que lo buscaban, lo adoraban, lo anhelaban. Dios estaba restaurando su relación con la humanidad a través del linaje de Set. Enos creció bajo la enseñanza de su padre. Aprendió a mirar más allá de lo visible, a caminar por fe, a invocar a Dios en medio de la oscuridad. Él entendió que no bastaba con existir, había que vivir para Dios. A través de la descendencia de Set, se mantuvo viva la promesa de un Redentor. Mientras la línea de Caín se sumía más en el pecado y la autosuficiencia, los hijos de Set fueron preservando el conocimiento de Dios. Enos tuvo a Cainán, quien tuvo a Mahalalil, quien engendró a Jared, quien dio a luz a Enoc, un hombre que no solo caminó con Dios, sino que fue llevado sin ver la muerte. Set nunca llegó a ver la plenitud del plan de Dios, pero su obediencia marcó el destino de generaciones. Su linaje no fue el más fuerte ni el más poderoso en términos humanos, pero fue el que Dios usó para traer al mundo la mayor promesa, el Mesías. Set vivió 912 años. En todo ese tiempo, vio generaciones levantarse y caer. Vio el mundo llenarse de maldad, pero también vio a su descendencia invocar el nombre de Dios. Mientras la línea de Caín se sumergía en su propio orgullo, alejándose cada vez más del Creador, Set y su familia continuaron buscando a Jehová. Su vida no fue marcada por riquezas o conquistas, sino por algo mucho más grande, el legado de la fe. Cuando Set envejeció, pues su testimonio estaba grabado en la historia. No fue un rey, no construyó ciudades imponentes, no dejó monumentos de piedra, pero dejó una generación que conocía a Dios. Su hijo Enos siguió su ejemplo y con él se levantaron hombres justos que transmitieron la verdad. Uno de sus descendientes, Enoc, caminó tan cerca de Dios que ni siquiera vio la muerte. Dios mismo lo tomó para sí. De la línea de Set vino Noé, el único hombre justo en una generación corrupta. Fue por Set que el plan de Dios para la humanidad siguió en marcha. Los años pasaron y la humanidad se alejó cada vez más de Dios, pero su linaje no se extinguió. A través de su sangre llegaron Abraham, Isaac, Jacob, David y finalmente Jesús, el Mesías. Set no fue un héroe en la tierra, pero su nombre quedó escrito en la historia celestial. No fue un conquistador, pero su descendencia conquistó el mayor premio, ser parte del plan de redención de Dios. Cuando Set murió, su cuerpo volvió al polvo, pero su legado nunca se apagó. Y hoy, miles de años después, su historia sigue resonando. En un mundo que corre hacia la autosuficiencia, Dios sigue buscando a aquellos que invoquen su nombre. Los descendientes de Set no fueron la mayoría, pero fueron los que hicieron la diferencia. Porque en cada generación siempre hay un remanente. Tú puedes ser parte de ese linaje.
No elijas el camino fácil. No sigas el camino de Caín. Sigue el legado de Set. Invoca el nombre de Jehová. Porque al final, solo los que caminan con Dios permanecen para siempre. Set dejó un legado que trascendió generaciones. Su vida fue un testimonio de fe en medio de la corrupción del mundo. Pero el pecado no dejó de avanzar. Las generaciones pasaron y la tierra se llenó de violencia. Los hombres se olvidaron de Dios, entregándose a sus propios deseos. El mundo que Set y su descendencia intentaron preservar se volvió un lugar oscuro y caótico. Pero Dios no había olvidado su promesa. En medio de una humanidad corrupta, hubo un hombre que encontró gracia delante de Dios. Un hombre que heredó la fe de Set y caminó con integridad cuando todos los demás se habían apartado. Su nombre era Noé. Dios vio la maldad de la humanidad y decidió que era tiempo de empezar de nuevo. El juicio estaba cerca, el diluvio se acercaba, y Noé recibió una misión que desafiaría toda lógica: construir un arca para salvar a su familia y preservar la promesa de Dios. ¿Qué sucedió cuando Dios decidió limpiar la tierra? ¿Cómo fue la advertencia de Noé a una generación que se burlaba de la justicia? Si la historia de Set nos enseñó que Dios busca un remanente fiel, la historia de Noé nos revelará lo que sucede cuando el juicio de Dios cae sobre la humanidad. No te pierdas el próximo video: Noé y el diluvio, el juicio de Dios y la salvación de la fe. Porque la historia no terminó con Set, el destino de la humanidad estaba en juego.